Hablábamos de la economía tan fría que se viene ahora, frío polar, y tenemos un invitado que se llama Santiago López Alfaro y es uno de los economistas que más anticipa o que tiene muy bien visto lo que pasa en el mercado y cómo el mercado lee lo que pasa en la economía y lo que hace el gobierno. Aparte, estuvo 6 años al frente del fondo más importante de la Argentina, el FGS, y bueno, le agradecemos mucho que haya venido. Santiago, antes hablábamos de las altas tasas de interés y del frío que eso genera en la economía. ¿Qué cambió en estos días con los nuevos instrumentos del gobierno que hacen que de acá a 7 días siempre tengamos una nueva renovación de tanta plata? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Lo que cambió es el nuevo plan del fondo, que es bastante distinto al anterior, que no llegó ni al primer desembolso. Es un nuevo plan, digamos, 3 meses después del anterior. El anterior era un plan que tenía un problema, que no quitaba a la Argentina de los mercados. O sea, los planes del Fondo Internacional generalmente son de rescate para que los países no tengan que ir al mercado y los mercados le cobren tasas muy altas. Eso generó estos 2 o 3 meses de mucha turbulencia, mucha volatilidad. Y este nuevo plan trae tranquilidad del lado del financiamiento, pero tiene un programa monetario adentro que el anterior no tenía. Y ese programa monetario es un programa monetario contractivo muy duro, digamos. Esa es la gran diferencia, que quita las LEVAX, que era lo que veníamos escuchando estos últimos 2 años, y pone a los bancos a intermediar, digamos, entre el público y el Banco Central. Y es lo que vamos a escuchar ahora, estas LELIQs que se van renovando día a día. El gobierno necesita, el Tesoro, el Banco Central, perdón, necesita absorber pesos a través de estas nuevas letras. Y lamentablemente en los últimos 2 o 3 días vemos como que esa absorción cada vez cuesta un poquito más caro. Empezamos con una tasa del 67, o estábamos en una tasa del 71. 71, esto que básicamente son pesos que salen de la economía, realmente, como dijo el gobierno, son pesos que se secan, o se seca la plaza. ¿Eso cómo puede impactar en la economía real? Y el impacto de la economía real es duro. O sea, a la historia no hay ningún plan del FMI que haya sido expansivo. Empecemos por ahí, ¿no? Esto, no importa cómo llegamos. Hoy estamos bajo un plan del FMI, y los planes del FMI son contractivos en términos fiscales y monetarios. Bajar la inflación, recaudar más a través de nuevos impuestos, gastar menos, y con eso utilizar la plata que el FMI presta para pagar la deuda y eventualmente para devolverle al FMI. Así que estamos en un ajuste monetario y fiscal en una situación de recesión. Así que lamentablemente la recesión va a durar un poco más de lo que muchos pensábamos que podía durar hace un par de meses. ¿Cuánto se pensaba que iba a durar antes y cuánto piensan que va a durar ahora la recesión? Y hace unos meses se pensaba que a fin de año la economía podía empezar a crecer con la cosecha de trigo y demás, y hoy nosotros estamos pensando que recién el primer trimestre del año que viene, con lo que sería la cosecha de soja, que esperamos que venga bien, no como el año pasado, que hubo una sequía muy importante, la economía puede empezar a crecer. Pero quizás tenemos un año 2019 que no termine creciendo punta a punta, ¿no? El gobierno dice los inversores de afuera estaban interesados en Argentina. Vos hablás con inversores. ¿Qué situación ven del país? Y han sido 2 años y medio muy particulares, ¿no? De un gobierno anterior muy cerrado, que no utilizaba los mercados y demás, a un gobierno que se abrió, en mi opinión, demasiado a los mercados. Los mercados internacionales son lugares para respetar, o sea, se emitió en demasía y han quedado muchos inversores muy comprados, o sea, fondos grandes que todavía tienen bonos argentinos. Ustedes tienen que entender que Argentina emitió cerca de 80.000 millones de dólares en 2 años. De pasar a no representar nada en ciertos índices, pasó a tener una representación importante. Esos fondos han quedado comprados y bueno, están esperando que esta situación mejore. Y han mantenido esos bonos. O sea, la situación hoy es de mirar y esperar, no hacer nuevas inversiones y esperar a ver cómo este plan funciona en los próximos meses. Me decía el dueño de una financiera muy importante que los inversores de afuera que se habían metido con, no recuerdo el bono, que estaba creo que era 18% en pesos, porque habían confiado en que el gobierno iba a bajar la inflación a 10 puntos o menos, habían quedado, discúlpenme el lenguaje poco técnico, a 2 figuras que han pasado por una casa de altos estudios, ensartados con esos bonos, y han perdido muchísima plata en dólares. ¿Eso ocurrió? Es decir, el enojo es desde el que no puede comprar fideos hasta el inversor en lo que es la administración oficialista. Sí, esta crisis en particular es una crisis inédita en la historia argentina por la cantidad de gente que tenía activos argentinos. Porque además acuérdense que acá hubo un blanqueo y hubo muchísimos argentinos que volvieron y confiaron
confiaron en Argentina nuevamente y inclusive compraron títulos argentinos. Así que sí, las caídas han sido fenomenales, o sea, cerca de 50% en dólares de la bolsa, los bonos entre 20 y 25, 30%, los bonos en pesos más. Así que claramente hay gente que ha perdido mucha plata, no sabemos exactamente cuánto, porque hay fondos que se cubren, pero esto ha generado mucha volatilidad y ha sido 3 meses muy duros para los tenedores de activos argentinos. ¿Y cuál es el rol del Estado en eso? Porque antes el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que vos lo manejaste durante 6 años, tenía un rol activo en la economía real. ¿Cuál es la diferencia ahora? Y la diferencia me parece que este gobierno entró con una idea y una hipótesis más libre, que cada uno de los actores, digamos, fije sus objetivos y no coordinen tanto. O sea, se notó una descoordinación en esos 3 meses, claramente. O sea, me parece que este acuerdo nuevo del fondo, que está el fondo al mando, obviamente es más coordinado. Era malo o bueno, pero es más coordinado. Se notó esa descoordinación. Creo que el fondo, el FGS, podría actuar, además lo dice su ley que lo crea, pero bueno, se decidió por una actuación más independiente de los actores y lamentablemente eso lo vimos en lo que fue en los últimos 3 meses, de la volatilidad, sobre todo en el mercado de cambios, que terminó retroalimentando esta crisis. O sea, muchas veces los gobiernos están para apaciguar o amortiguar las crisis internacionales. Lamentablemente esto no fue una crisis internacional. El mundo no para de crecer. Hoy los datos de Estados Unidos son mejores que nunca. Hoy inclusive las tasas de Estados Unidos estuvieron subiendo porque Estados Unidos es realmente una locomotora. El mundo funciona bien. Hubo algunos ruidos, particularmente en Turquía, algo de Brasil que ahora está ayudando, pero no hubo una crisis internacional acá. Y nosotros nos hemos autogenerado por haber abierto tanto el mercado de capitales, haber invertido tanto sin tener muy claro hacia dónde íbamos, ¿no? ¿Puede haber otro sacudón cambiario en los próximos meses al margen de esta calma que no sé si es ocasional o si va a perdurar? Y eso nadie lo sabe. Si a nosotros nos preguntabas a principios de año si el dólar estaba a 40, hubiésemos dicho que no. Realmente ¿Por qué pasa eso, Santiago? Disculpame la interrupción. Sí. Porque yo entiendo... Y esto no es una cuestión de lo que acabas de manifestar vos, sino lo he visto en consultoras que ocupa más de crecimiento y demás, que se le ha ido muy lejos la previsión a esas propias consultoras. Siempre lo que charlo es cómo puede ser, para ponerlo en un modo, y no es despectivo, sino que es alguien que no se ocupa del mercado financiero ni de economía, que Pablo Moyano haya estado más cerca del diagnóstico de lo que iba a pasar con la economía que Luis Caputo, por ejemplo, o que algún funcionario del gobierno, que algún inversor o que algún economista. Porque en economía está las valuaciones, está lo que uno puede proyectar y después está lo que uno no conoce que pueda suceder y sobre todo los flujos. Cuando uno tiene una economía cerrada, toda la parte de lo que es flujos, idas y vueltas, uno lo tiene mucho más contenido. Este gobierno optó por el gradualismo en su momento, apoyándose en un lugar donde había mucho espacio, digamos, que era la emisión de deuda. Eso hizo que el gradualismo parecía que tenía salida, digamos, se emitieron muchas deudas, pero se abrió demasiado los mercados de capitales para una economía que eminentemente es cerrada. Entonces, cuando vos tenés estos movimientos de los flujos así, con la cantidad de gente que estaba comprada y que sigue comprada en Argentina, las valuaciones, o sea, lo que realmente uno dice, bueno, esta economía vale esto, dejan de valer, pasan para otro lado. O sea, si todos van para el mismo sitio, ya los valores no tienen sentido. Lo que vale es para qué lado van los flujos de capitales. Ahora, y eso fue un poco lo que sucedió, digamos. Fueron tan grandes los niveles de venta y de salida de Argentina que en un dólar que se podía haber parado en niveles quizás más bajos, lo tuvimos, como decimos los economistas, overshooting a niveles casi ridículos. Ahora, Santiago, en alguna charla vos has sido uno de los primeros que me has dicho que había rumores sobre lo que podía ser la espalda financiera del gobierno y después empezaron todos esos fondos del exterior a decir que Argentina no iba a poder pagar. Después vino la devaluación, el segundo acuerdo del FMI. Ahora el Foro de Convergencia Empresarial, que lo veíamos recién, dijo, bueno, se garantiza hasta 2019. Para ir cerrando, que nos queda un minuto, ¿qué pasa después de 2019? Después del 2019, si se cumplen las previsiones de este programa, como te digo, macroeconómico, que está más coordinado, se llegarían más fondos del FMI.
Pero sí, claramente después del 2019, el primer acuerdo, un acuerdo que llegaba hasta el 2021. Y se adelantaron cerca de 20.000 millones de dólares, lo que era 2020 y 2021. Esperemos que la economía, que la economía recupere, que los mercados se calmen, que el mundo siga como está, que Brasil se recupere, para nosotros es muy importante Brasil. Y bueno, si se pasan estos 12, 15 meses, el 2020 y el 2021, el gobierno que le toque estar va a poder tener un acceso a los mercados. Eso esperemos que es lo que sucede, digamos. Muy importante lo que pase el domingo también en Brasil. Bueno, Santiago López Alfaro, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Se terminó, esto recién empieza. Ustedes se quedan en la continuidad de C5N con No Te Duermas y nosotros nos reencontramos mañana, a la mañana con Darío, a la tarde conmigo y el miércoles que viene a las 22 horas para volver a hacer Esto Recién Empieza. Chau, hasta la semana que viene.